Hola, bienvenidas, bienvenidos a Detectives del Inconsciente. Mi nombre es Manuel Royce y en este episodio les quiero compartir un caso muy particular. Hay emociones que parecen no tener dueño, sentimientos que aparecen en la vida cotidiana sin que sepamos exactamente de dónde vienen. Hoy quiero compartir con ustedes una historia real sobre uno de esos sentimientos, la culpa. Una culpa que no estaba ligada a un hecho concreto, una culpa que aparecía como un fantasma, silencioso, inesperado, pero persistente. Este caso llegó a mí hace un tiempo. El protagonista es un hombre de unos 40 años, kinesiólogo de profesión, una persona muy clara para comunicarse, sincera, directa. De esas personas que no toleran lo ambiguo ni los asuntos poco claros. Sin embargo, había algo en su vida que no lograba comprender. Cada tanto, en situaciones cotidianas, a veces completamente inesperadas, aparecía un sentimiento muy intenso de culpa. No era necesariamente después de haber hecho algo malo. Simplemente aparecía. A veces después de una conversación con alguien, a veces después de tomar una decisión, o incluso en momentos tranquilos, sin ningún motivo aparente. Era como si una voz interna le dijera: algo hiciste mal. Ella venía trabajando este tema con su psicólogo, intentando entender de dónde provenía este sentimiento tan persistente. Cuando empezamos a trabajar juntos, comenzamos, como siempre, explorando su historia de vida. Revisamos momentos donde él recordaba haber sentido culpa, situaciones de la infancia, de la adolescencia, de la adultez. Pero algo llamaba la atención. La culpa no parecía comenzar en ningún momento particular. Entonces le hice una pregunta muy simple. ¿Sentís que este sentimiento te acompaña desde siempre o desde algún momento específico? Se quedó pensando unos segundos y respondió: desde siempre. Cuando alguien dice desde siempre, para nosotros, como terapeutas, eso abre una puerta muy interesante. Entonces hice otra pregunta. Contame algo sobre tu embarazo. ¿Sabés cómo fue ese momento para tu mamá? Me dijo algo que parecía al principio simplemente un dato familiar. Él era el primer hijo. Su madre había quedado embarazada sin estar casada. Y eso hoy puede no parecer gran cosa, pero estamos hablando de varias décadas atrás y en un pueblo pequeño. En ese contexto, no era un detalle menor, era un verdadero escándalo, especialmente para su familia. Su madre había quedado embarazada siendo muy joven y cuando su padre, el abuelo de mi paciente, se enteró, reaccionó muy mal. La acusó de ser una vergüenza para la familia. La culpó profundamente por lo que estaba pasando. Imaginen ese contexto emocional. Una mujer joven, un embarazo inesperado, una familia juzgando, un padre lleno de reproches. Le expliqué algo importante. Durante el embarazo, el bebé no solo se está formando físicamente, también está profundamente conectado con el estado emocional de la madre.
Si una madre vive culpa, miedo, vergüenza o rechazo, esas emociones pueden quedar registradas de alguna manera muy profunda en el bebé, no como recuerdos conscientes, pero sí como sensaciones internas. Entonces le dije algo muy simple. Quizás esta culpa que sentís no empezó en tu vida, sino antes de que nacieras. Ahí le propuse algo. Si te parece posible, habla con tu mamá sobre esto. Pregúntale cómo vivió realmente tu embarazo. Pasaron unos días y cuando volvió a consulta venía con una expresión completamente diferente. Algo en él había cambiado. Había tenido esa conversación y lo que su madre le contó lo sorprendió profundamente. Ella le confesó algo que había guardado durante años. Cuando fue al médico y le confirmaron que estaba embarazada, le hicieron la primera ecografía. Y en ese momento ocurrió algo. El médico le dijo que mirara la pantalla, pero ella no quiso mirar. No pudo. Su reacción automática fue rechazar ver la imagen. Estaba tan abrumada por la culpa, el miedo y la vergüenza que sentía, que en ese primer instante no pudo aceptar lo que estaba pasando. Con el tiempo, por supuesto, todo cambió. Ese hijo se convirtió en lo más importante de su vida. Lo amó profundamente, lo cuidó, lo acompañó siempre. Pero durante muchos años ella cargó con una culpa silenciosa, la culpa de haber tenido por un instante un gesto de rechazo hacia el hijo que después tanto amaría. Cuando madre e hijo pudieron hablar de esto con total honestidad, ocurrió algo muy poderoso. Ella le pidió perdón y él le explicó que no había nada que perdonar, que él simplemente agradecía por todo el amor que ella le había brindado siempre. Ambos lloraron, ambos se liberaron de algo que llevaba décadas en silencio. Y lo más interesante fue lo que pasó después. Este consultante comenzó a notar algo. Ese sentimiento de culpa que lo había acompañado toda su vida simplemente dejó de aparecer, como si ese fantasma finalmente hubiera encontrado su historia, su origen. Y cuando algo encuentra su verdad, ya no necesita manifestarse como síntoma. Este caso nos recuerda algo fundamental. A veces los sentimientos que creemos propios no nacieron en nosotros. A veces vienen de historias anteriores, de emociones que quedaron suspendidas en el tiempo, de experiencias que ocurrieron incluso antes de que tuviéramos memoria. El inconsciente familiar guarda muchas historias. Y cuando esas historias pueden ser vistas, habladas y comprendidas, algo muy profundo se ordena. Por eso, este canal se llama Detectives del Inconsciente, porque muchas veces nuestro trabajo es justamente ese: investigar, seguir pistas, hacer preguntas simples, hasta que un día aparece la verdad escondida detrás de un síntoma.
Y cuando eso sucede, algo dentro de nosotros finalmente puede descansar. Si esta historia resonó con vos, te invito a reflexionar sobre algo. ¿Hay emociones en tu vida que aparecen sin explicación? ¿Sentimientos que parecen no tener origen? Tal vez la pregunta no sea solo ¿qué te pasa?, sino también ¿de dónde viene realmente? Nos encontramos en el próximo episodio de Detectives del Inconsciente. Un gran saludo a todos y un sincero deseo de que sean muy, muy felices.